Bendito sea el nombre de Jesús. Qué gozo de estar en la casa del Señor. Felicito a cada uno de ustedes, hermanos, porque se esfuerzan para llegar a la casa del Señor. Denle un aplauso a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Gloria a Dios. Saludamos en esta preciosa noche a nuestros hermanos, los pastores, mi amado hermano Pablo Domínguez y a Iván García Yautepec Morelos. Que Dios continúe bendiciendo las iglesias en esa obra preciosa que el Señor nos ha permitido fundar. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, quiero invitarlos a que busquemos la palabra del Señor en Isaías capítulo 57, versículo 15. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Isaías 57, 15. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor con toda reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, amén. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Oremos. Amante Dios, te damos gracias, Señor amado, en esta preciosa noche, por permitirnos, Señor, estar delante de tu presencia. Nos presentamos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús, dándote gracias, dándote gloria y dándote honra. Dándote gracias, Señor, por tus misericordias. Nos presentamos delante de ti, Señor, tal cual somos, tú nos conoces. Pedimos, Señor, el perdón de nuestros pecados. Y pedimos, Señor, que tu presencia esté con nosotros. Hemos llegado, Señor, en esta noche para darte gracias, para honrarte, para bendecirte, pero también, Señor, para escuchar la enseñanza de tu palabra. Ruego, Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, Señor, y abra nuestro entendimiento para comprender no solo con la mente, pero con el corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Quiero hablar en esta noche sobre el tema cómo cultivar la santidad. Y nuestro tema principal, hermanos, recuerden, es la búsqueda de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero creo que no podemos nosotros realmente tener un avivamiento en nuestros corazones si no conocemos realmente quién es Dios. Cuando leo esta escritura que en esta noche hemos dado lectura juntos, se desprenden muchas cosas de este pasaje. Primeramente, una de las cosas que sobresalta o resalta, debo decir, que nuestro Dios habita en la eternidad. Él es eterno, Él no depende de nada ni de nadie. Él no está limitado al tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero resalta también que su nombre es santo. Y no solamente nos dice
el profeta que Dios es santo, sino que Él habita en la altura y la santidad. ¿Cómo puede un hombre pecador estar cerca de un Dios 3 veces santo? Cuando pensamos en la santidad de Dios, no sé qué le viene a la mente, pero cuando yo pienso en la santidad de Dios, pienso en que no podría estar cerca de Dios ni por un momento ni por un instante si no fuera por el sacrificio de mi Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero es maravilloso, hermanos, saber que ese Dios santo que habita en las alturas también habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Eso debe de enseñarnos, hermanos, que para acercarnos a Dios debemos de acercarnos con humildad. Y quiero compartir algunas cosas con ustedes que las he meditado y me he preguntado cómo cultivamos o cómo debemos cultivar la santidad. He hablado de un agricultor que para obtener una buena cosecha debe primero preparar la tierra y debe de hacer todo lo necesario sin escatimar esfuerzo a fin de que pueda tener una buena cosecha. Tiene que hacer todo lo que le corresponde, pero ese agricultor debe de saber que él no puede hacer que esa cosecha realmente sea fructífera, no depende de él. Él no puede hacer que llueva, él no puede hacer que crezca, eso le corresponde a Dios. Así nosotros, hermanos, debemos de preguntarnos, ¿cómo cultivo yo la santidad? Ya que sin santidad, dice la Escritura, nadie verá a Dios. Entonces la pregunta surge, ¿qué es lo que se debe de cultivar? Quiero presentarle en esta noche 3 cosas, no sé si me dará tiempo concluirlas, pero voy a tratar. En primer lugar, se debe de cultivar la imitación del carácter de Dios. En segundo lugar, se debe de cultivar la conformidad a la imagen de Cristo. Y en tercer lugar, la sumisión a la mente del Espíritu Santo. Esas son las 3 cosas que estaré tratando en esta noche. La primera es la imitación del carácter de Dios. Es hermoso cuando vemos a los niños cuando son pequeños, quieren imitar a su padre, quieren hacer las cosas que su papá hace. Ellos se sienten atraídos y se sienten hasta cierto punto orgullosos de que su papá desempeñe ciertas labores y ellos quieren imitarlo. Y no solamente en el trabajo, sino en muchas cosas más. Recuerdo no hace mucho mi nietecita nos hizo reír a todos porque la mamá se había lastimado el tobillo y pues andaba caminando con dificultad y ella era pequeña todavía y recuerdo que de pronto la niña empezó a caminar como la mamá caminaba y cuando nos dimos cuenta pues nos causó risa, hermano, porque la estaba imitando. Y aún en pequeñas cosas como esas los niños quieren ser como sus padres. Sin embargo, cuando crecemos, cada uno de nosotros busca sus propios gustos, toma sus propias decisiones
Y muchas veces no son las mismas cosas que el Padre hace las que queremos hacer. Pero cuando nosotros pensamos en cómo cultivar la santidad, debemos de pensar que una de las primeras cosas, hermanos, que debemos hacer es imitar el carácter de Dios. ¿Pero qué es el carácter? El carácter se refiere a la personalidad y a la forma en que una persona se comporta y actúa en diferentes situaciones. Incluye aspectos como la moralidad, la ética, la integridad y la responsabilidad. El carácter es lo que define a una persona, en otras palabras, cómo ésta es. El carácter tiene componentes y uno de ellos son los valores y principios. Estos valores y principios que una persona tiene son los que la guían a tomar decisiones y acciones. Cuando hablamos de imitar el carácter de Dios, estamos hablando de alguna forma de ser como es Dios. Tal vez esto puede parecer un poquito difícil de lograr, pero veremos por las Escrituras, hermano, que la Biblia nos llama a imitar a Dios como nuestro Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. El carácter, hermanos, es fundamental para que nosotros podamos realmente imitar a nuestro Dios. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, es una escritura clave que el apóstol Pedro nos da por el Espíritu, y dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. No es una opción, hermanos, es un mandato. Nuestro Padre exige santidad porque Él es santo. Él está apartado completamente de todo lo que es malo, de todo aquello que podamos nosotros imaginar o pensar en que Dios de alguna manera puede existir algún mal en Él. Aún en todo lo que Él hace, no hay absolutamente ninguna señal, hermano, de maldad en lo que nuestro Dios hace o permite. Bendito sea el nombre de Jesús. De manera entonces que debemos de tratar de ser como nuestro Padre divino, en justicia, en santidad e integridad por el Espíritu. Vamos a mirar unas escrituras que nos dice la Biblia. En Efesios capítulo 5, versículo 1, la Biblia dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Gloria a Dios, aleluya. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Qué privilegio, hermano, tenemos nosotros de que nuestro Padre nos ponga al mismo nivel que puso a Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús fue bautizado? Estas fueron las mismas palabras que nuestro Dios pronunció acerca de su Hijo. Este es mi Hijo amado, dijo el Señor. Y el Señor aquí nos dice también a nosotros, hijos amados. Nos ama, bendito sea el nombre de Jesús. Y porque nos ama, quiere que nosotros lo imitemos como Él es. Bendito sea su nombre, aleluya. En Lucas, el Evangelio de San Lucas capítulo 6, verso 36, nos habla en algunas de las cosas que nosotros debemos imitar a nuestro Padre. Dice la Biblia: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Creo que todos sabemos que nuestro Dios es misericordioso.
Pero la pregunta es, ¿somos nosotros misericordiosos? Pues la Biblia nos manda que nosotros imitemos a nuestro Padre en todas estas cosas que nos han sido reveladas por su palabra, y este es el carácter de Dios. Dios es misericordioso y Dios nos pide también que nosotros lo seamos. En Efesios capítulo 4 y verso 32, la Biblia dice, otra de las cosas en las cuales debemos de imitar a Dios: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y mire de qué manera debemos de perdonar, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En estas cosas, hermano, y muchas más, debemos de imitar a nuestro Dios. Cuando miramos estas escrituras y el mandato que se nos da a nosotros, porque es un mandato, hermanos, a que seamos benignos unos con otros y que seamos misericordiosos y que nos perdonemos unos a otros. Sin duda alguna que hay momentos, algo sucede, nos molestamos los unos a los otros. Y debemos de entender, hermano, que es un mandato que nosotros nos debemos de perdonar. Y nos debemos de perdonar como el Señor nos perdonó a nosotros. Un perdón definitivo. Un perdón en el cual el Señor nos perdona y no se acuerda más de eso. Qué triste es cuando creyentes, hermano, no podemos imitar ese carácter de Dios. Y no somos capaces de perdonar a otros como el Señor nos perdonó. Y puede ser que digamos, sí, yo te perdono, pero vivamos acordándonos de lo que sucedió. Hermanos, estas son las cosas en las cuales nosotros, para ser santos, debemos de imitar el carácter de Dios. Por eso, en esta noche se trata de entender qué es lo que debemos de cultivar. Si no entendemos qué es lo que debemos de cultivar, ¿cómo entonces vamos a santificar nuestra vida? Yo les he mencionado a ustedes que en repetidas ocasiones oía predicadores que decían, debemos nosotros ser santos como nuestro Padre Celestial es santo. Y está bien, es bíblico, pero nunca escuchaba yo que alguien nos enseñara cómo debemos nosotros santificarnos. Entender, hermanos, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, cómo debemos de cultivar esa santidad, es importante. Recordemos que para nosotros entrar en el cielo, hermanos, tenemos que ser santos. Y no quiero que ninguno se desanime, porque veremos más tarde a través de los estudios cómo nosotros tenemos toda la ayuda necesaria para santificar nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. El segundo punto que debemos nosotros tratar en esta noche de cómo cultivar la santidad es la conformidad a la imagen de Cristo. Veamos una de las cosas muy destacadas que Pablo nos habla en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Una cita que la hemos escuchado en muchas ocasiones, sin duda alguna. Dice la Biblia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios, aleluya. Mis amados hermanos, esta escritura nos enseña que Cristo fue humilde. Creo que nadie lo puede negar. Estuvo dispuesto a ceder sus derechos con el fin de obedecer a Dios y servir a los pecadores. Él, siendo Dios, se humilló voluntariamente. Él decidió hacerlo en obediencia al Padre. Se dio todos sus derechos para servir a los pecadores que somos nosotros. Eso es humildad, hermanos. Humildad no es andar mal vestido, con ropas maltratadas. La humildad, hermanos, es un fruto del Espíritu y es algo interior del corazón. Jesús por eso nos invita a que aprendamos de Él. En Mateo capítulo 11, verso 29, el Señor dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si usted y yo vamos a ser santos, Pablo dice, sea de igual pensamiento. Debemos mirar a Cristo para obtener la santidad, pues Él es la fuente y el camino de la santidad. Es Cristo. No debemos de buscar en ningún otro camino. Es Él en Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ¿cómo nosotros podremos realmente cultivar por lo menos ese fruto, hermano, de la humildad? Por naturaleza, nuestros corazones son rebeldes y orgullosos. Tan pronto alguien viola nuestros derechos, reaccionamos mal. Enseguida empezamos a argumentar y empezamos a defendernos porque alguien, nos damos cuenta que está tomando nuestros derechos. Pero Jesús no lo hizo así. Él, siendo el mismo Dios, tomó forma de siervo. ¿Para qué? Pues para servirnos a nosotros. Puso su vida por usted y por mí. Jesús fue el único que pudo decir a la gente con autoridad: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Por eso digo, hermano, que imitar a Cristo debe de ser nuestro objetivo. Parecernos cada vez más a Cristo. Porque nuestro Dios está empeñado en que nosotros seamos como Cristo. Esa es la meta del cristiano, cada día parecernos más y más a Cristo. Pero ¿cómo podemos nosotros parecernos a Cristo? Si nosotros no tomamos tiempo para estar con Él, en su presencia. Creo que muchas veces el Señor se queda esperando por nosotros.
No basta, hermanos, con venir a la iglesia. No basta con cantarle al Señor. No basta con levantar las manos y glorificar aquí a Dios. Lo que verdaderamente honra a Dios no es tanto los cánticos que nosotros le podamos cantar aquí y darle un servicio pomposo, extraordinario. Lo que más honra a Dios, hermanos, es nuestra obediencia. En eso mostramos nosotros que verdaderamente amamos a Dios. No demostramos que amamos a Dios viniendo a la iglesia, hermano. Cualquiera puede venir. No demostramos a Dios que lo amamos porque estudiamos su palabra, aunque es necesario. Demostramos que amamos a Dios cuando nosotros le obedecemos. Debemos imitar a Cristo, parecernos cada vez más al Señor. Creo que los que están más cerca de Él, que disfrutan tiempo con Él, poco a poco ese carácter se va haciendo más visible. ¿Ustedes recuerdan el caso de el apóstol Pedro cuando quiso esconderse y decir que él no era de los apóstoles? No pudo. Esa cercanía que tenía con Cristo, hermanos. Todos esos momentos que pasó al lado de su maestro. Todas aquellas ricas enseñanzas que habían escuchado sus oídos. Poco a poco fueron haciendo efecto en Pedro. Y cuando quiso esconderse y negar que él no era ninguno de ellos, se dieron cuenta que aún sus palabras, la forma de hablar lo delataba. Aquel que está cerca de Cristo cambia su forma de hablar. No puede ser el mismo. Porque el Espíritu Santo está obrando en ese corazón. Habla diferente, piensa diferente, actúa diferente. No puede hacer lo contrario. Debemos imitar a nuestro Señor. Ojalá podamos entender, hermanos, estas cosas. ¿Cuántas cosas, hermanos, difíciles nos ahorraríamos si estuviésemos dispuestos a imitar a Cristo? En cada situación de nuestra vida debemos de preguntarnos, ¿qué haría Cristo si estuviera en esta situación que estoy yo? ¿Cómo respondería Cristo? Nuestros corazones, como dije, hermanos, son rebeldes. Cada uno de nosotros tiene diferentes temperamentos. Y a veces ese viejo hombre, esa naturaleza, hermano, quiere salir. Y hay momentos en que somos confrontados con una situación y respondemos mal. Debemos de preguntarnos, ¿así respondió Cristo? Todos nosotros, hermanos, estamos en un proceso de crecimiento. Pero preguntémonos, ¿hasta cuándo? Hay creyentes pareciera que no crecen y eso no es normal. Algo malo está pasando. Me decía una hermana, hay un
hay un varón que no cambia, tiene años. Y dice, la respuesta que da es que está él en un proceso. Dice, pero es que ese hombre no sale del proceso. Desde que yo lo conozco sigue diciendo que está en el proceso y está en el proceso. Y me decía aquella hermana, puras excusas. Y yo le dije, bueno, no sé qué parte no ha entendido del evangelio, porque está bien, en cierta forma podemos decir que todos estamos en el proceso del aprendizaje, del crecimiento, pero debe de haber un avance que sea notorio, hermano. Debe de haber un avance. Y creo que cada uno de nosotros debe de analizar su vida. ¿Estoy imitando a Cristo? ¿Me parezco cada vez más a Cristo? Yo soy el primero, hermanos. Yo reconozco que a mí me decían algo. ¿Qué problema? Porque enseguida respondía sin pensar lo que tenía yo que decir. Ahora no. Ahora lo pienso. No es que no me enoje, no, a veces tengo que reprimir ciertas emociones, tengo que pensar, no puedo hablar de esto, no puedo decir aquello. Aunque la persona se lo merece, no debo decir eso porque no puedo responder de la misma manera. Y le pido al Señor que me ayude. Nuestra meta, hermanos, es parecernos cada día más a Cristo. La pregunta es, ¿deseamos realmente ser como Cristo? ¿O pensamos como decía alguien, yo soy así, a mí no me cambia nadie? Wow, ojalá no haya nadie, hermano, aquí. Todos deseemos un cambio. Ojalá todos deseemos una transformación, que cada día nos parezcamos más a Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. En tercer lugar, la sumisión a la mente del Espíritu Santo. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás me molestaba escuchar cuando alguien hablaba y decía, debemos de ser controlados por el Espíritu Santo. Y yo decía, yo no creo eso, yo no acepto eso, que el Espíritu Santo nos controle. Pero hermanos, estaba equivocado. Y muchas veces uno no quiere reconocer que está equivocado, pero debemos de reconocer que nos equivocamos. Veamos cómo el Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros santifiquemos nuestra vida, pero debemos de someternos a Él. En Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos 8:6 dice la Biblia, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El apóstol Pablo divide a las personas en dos categorías. La primera son aquellos que se dejan controlar por sus naturalezas pecaminosas. Hermanos, es bien sabido que Dios nos ha dado una voluntad. Ese es el poder que tenemos nosotros de tomar decisiones propias, personales. Dios nos deja decidir. Nos muestra por su palabra, nos exhorta, nos da mandamientos, pero Él espera que nosotros
tomemos una decisión voluntaria. Cuando hablamos de este primer grupo, que son aquellos que se dejan controlar por sus naturalezas pecaminosas, estamos hablando de creyentes, hermanos, que son tentados o somos tentados por el pecado, pero que permitimos que nuestra naturaleza pecaminosa nos controle y terminamos nosotros haciendo lo que no queremos, lo que sabemos que es pecado, que ofende a Dios, pero que tal vez nos excusamos diciendo que somos débiles, que no podemos resistir. Antes pensaba yo, en mi ignorancia, hermano, lo tengo que reconocer, y le pedía yo al Señor con todo mi corazón, y Dios sabe que yo era sincero, que no me permitiera pecar. Me doy cuenta que estaba pidiendo mal, porque Dios no me va a detener. Dios no te va a detener, porque Dios nos ha dado una voluntad. Y por eso Pablo divide a las personas en estos dos grupos. Y es para nuestra enseñanza, hermano. Veamos en qué grupo estamos nosotros. El primero, como dije, son aquellos que se dejan controlar por sus naturalezas pecaminosas. Es decir, son tentados y ceden a la tentación. El segundo grupo son aquellos que siguen el Espíritu y son aquellos que piensan en las cosas del Espíritu. Veamos lo que dice la Biblia en Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahí están los dos grupos, muy claro. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Este es el primer grupo. ¿En cuál de los dos grupos nos encontramos nosotros? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Pensamos en las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Luego la pregunta es, ¿cómo cambio mi mentalidad? ¿Cómo logro no pensar yo en las cosas de la carne, puesto que es una batalla diaria, constante? ¿Cómo logro cambiar eso? Yo quisiera pensar en las cosas del Espíritu, pero yo estoy en la tierra con tantas cosas que nos rodean. ¿Cómo logro yo cambiar mis pensamientos y pensar entonces en las cosas del Espíritu? Hermanos, tenemos que entender que seremos siempre bombardeados de diferentes ángulos, diferentes maneras. Por un lado está el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda. Por el otro lado, a veces no es el diablo, es nuestra propia naturaleza, inclinada al mal. Dos enemigos que tenemos feroces contra nosotros. ¿Cómo logramos entonces nosotros defendernos? ¿Cómo logramos nosotros poner pensamientos diferentes? La Biblia, hermano, nos instruye aún en las cosas que debemos de pensar. Ahora, esto no es fácil. El apóstol Pablo dice: por los demás, hermanos, en esto pensad, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo digno de alabanza.
Y bueno, tenemos una lista. Y uno dice, bueno, ya tengo la lista. Listo, en estas cosas voy a pensar. No, no se piense que es tan fácil, hermano. ¿Qué se necesita entonces hacer? Bueno, una de las cosas, hermano, que debemos nosotros tener en cuenta, muy importantes, es la oración. Ahí en la oración, con un corazón sincero, con un corazón humilde, donde le confesamos al Señor nuestras luchas, nuestras batallas. Señor, estoy siendo tentado. Vengo, Señor, a pedirte fortaleza. No me dejes caer en tentación. Solamente tú me puedes dar las fuerzas para no caer en tentación. ¿No dijo el apóstol Pablo, capítulo 6 de Efesios? Por lo demás, hermanos, fortalecemos en el Señor, verso 10, y en el poder de su fuerza. ¿Pero dónde encontramos esto? ¿Por leerlo en la Biblia solamente? ¿Por creerlo? No funciona, hermano. Lo podemos saber de memoria y no va a funcionar. Porque ¿qué hace falta? Hace falta ir a la presencia del Señor en oración, en súplica, en el ruego, y confesarle nuestras debilidades. Estamos siendo tentados, no queremos fallarle, no queremos ofenderlo. Reconocer que somos débiles, reconocer que no podemos permanecer firmes si no es por su fortaleza. ¿Qué hace Dios entonces ahí en esa oración, hermano? En su presencia. Pues lo que Dios hace, hermanos, que nos fortalece. No nos va a quitar, hermano, el momento de la tentación, va a estar ahí, pero nos va a dar la fuerza para resistir. Cuando el Señor le informó a Pedro que el diablo les había pedido permiso para zarandearlos, el Señor no le dijo que no lo iba a permitir. Pedro tenía que enfrentar aquel ataque, pero le dijo, pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. La tentación la vamos a enfrentar, va a venir, pero es ahí en la oración, hermano, en la súplica, en el ruego, donde vamos a encontrar la fortaleza. No es en la televisión, no es en el teléfono, no es en los videos, no es pensando en muchas cosas del mundo, hermano, no. Caemos, hermano, en tentación porque nosotros no vamos a buscar la fortaleza del Señor. ¿O acaso Dios miente? Yo pregunto. Si la Biblia dice que debemos de buscar la fortaleza en Él, ¿acaso Dios miente? Pues entonces arranquémosle esas partes de las Escrituras a la Biblia si no es verdad. ¿Por qué no podemos nosotros prevalecer? ¿Por qué no podemos nosotros vencer la tentación? Porque estamos débiles espiritualmente. Oye, qué lindo cuando nosotros entramos a la presencia del Señor con un corazón sincero, humilde, reconociendo nuestra debilidad, nuestras luchas, nuestras tentaciones, pero vamos a buscar la fortaleza del Señor. Aunque somos tentados, podemos resistir. Hay un deseo en nuestro corazón por agradar a Dios, por obedecerlo. ¿Faltamos a la oración? ¿Faltamos al estudio de la palabra? No hay nada, estamos secos, estamos vacíos. Podemos venir a la iglesia, hermanos. Podemos cantar, podemos hacer muchas cosas. Pero cuando se trate de enfrentar la tentación, vamos a fallar, vamos a caer. Porque no se trata por el conocimiento que nosotros tengamos. Yo pregunto, ¿acaso no es verdad que nosotros sabemos cuando le fallamos al Señor? Y cuando le vamos a fallar, sabemos que está mal. Sabemos. No tenemos la fuerza para resistir. Vamos como el corderito al matadero.
No hay fuerza. No hay un deseo vivo, hermanos, por agradar a Dios, por obedecerle. Queremos luchar en la carne, no podemos en la carne. Creo que todo aquel que ha tratado de luchar con sus propias fuerzas en la carne se ha dado cuenta que ha terminado vencido. No se puede, hermano. No se puede. La pregunta es, ¿cómo obra en nosotros el Espíritu esta gracia santa de sumisión a su mente, haciéndonos santos? Pues en primer lugar nos muestra nuestra necesidad de la santidad. Oiga bien, hermano. El Espíritu Santo, cuando nosotros vamos en oración, nos muestra la necesidad de la santidad. Es ahí cuando en todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma nos hace estar conscientes: necesito santificar mi vida. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Veamos lo que dice la Biblia. Con esto termino porque ya se me terminó el tiempo. Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 8. Son palabras de Jesús. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aunque esta escritura se está refiriendo a aquellos que no tienen a Cristo, sin embargo, también tenemos que decir que el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento. ¿Por qué? Pues que nos hace estar conscientes de que hemos pecado contra Dios. Y Él nos guía al arrepentimiento. Qué hermoso, hermano. Si no fuera por el Espíritu Santo que está en nosotros, nos hace estar conscientes de que hemos fallado, de que hemos pecado. Y nos guía al arrepentimiento. Pero es el Espíritu el que nos hace estar conscientes. Bendito sea el nombre de Jesús. En segundo lugar, también el Espíritu Santo implanta en nosotros el deseo por la santidad. Vamos a continuar la próxima semana, hermanos, si Dios así lo permite. Bendito Espíritu, que siga obrando en nuestros corazones. Aleluya, póngase de pie. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy gracias en esta noche por permitirme compartir tu palabra. Gracias, Señor. Yo no tengo, Señor, el poder para lograr que esta palabra, Señor, haga el efecto en cada corazón. Solamente tú, Señor. Tú que produces el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Yo te ruego que estas enseñanzas, Señor, las meditemos y las pongamos por obra. Señor, que en nuestro corazón haya un deseo por santificar nuestra vida. Que en nuestro corazón haya un deseo, Señor, por obedecerte, por agradarte. Que no nos conformemos, Señor amado, a este mundo. Que anhelemos cada día parecernos más a Cristo, que podamos imitarlo, Señor. Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias porque hemos sido rebeldes
y no nos has pagado conforme a nuestras obras, Señor. Hemos sido lentos, Señor, para santificar nuestras vidas. Perdónanos. Perdona la maldad de nuestro corazón, Señor. Perdona las malas intenciones. Perdona la falta de deseo, Señor, de santificar nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que seas propicio a nosotros y que envíes tu buen espíritu, Señor, a hablar a nuestro corazón. Confiamos, Señor, en ti, en esa obra preciosa que has comenzado en nuestros corazones. Señor, sabemos que tú la perfeccionarás, Señor. Te damos las gracias en esta noche, Señor. Y te pedimos que al salir de este lugar, Señor, tú nos lleves en alas de tu espíritu. Favores que te pedimos en el nombre glorioso de nuestro amado Señor y Salvador, a quien sea gloria y honra por todos los siglos. Y ahora que la bendición del Padre, la comunión del Hijo y la participación de su Santo Espíritu sea con todo su pueblo, desde ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dice: saludémonos, hermanos, en el amor del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, que pasen buenas noches.